Hola, les quiero hablar sobre una propuesta que ya anuncié que la había hecho el Frente Amplio, la izquierda más radical chilena, que tiene que ver con la fijación de los precios en las viviendas. Y fue una propuesta hecha por el diputado Winter de Revolución Democrática, si no me equivoco, que dice que no se puede seguir el estado de brazos cruzados al ver cómo suben, no disculpen, de Convergencia Social, no de Revolución Democrática el diputado, pero dice que el Estado no se puede quedar de brazos cruzados viendo cómo surge el precio de las viviendas en Chile, que efectivamente han subido bastante de precio. Y dice que la solución a esto en realidad sería que el Estado fije por ley los precios de las viviendas, y no me sorprendería que después, cuando haya escasez, porque vamos a ver qué ocurre con esto, hubiera eventualmente unas expropiaciones de viviendas que dicen que en realidad no están siendo usadas. No lo digo como una exageración, sino porque este tipo de propuestas ya se propusieron en el Reino Unido por su izquierda y también por Podemos en España. Expropiación de viviendas que ellos estiman que estarían mejor administradas por el Estado. Pero no vamos a llegar a ese punto porque no es la propuesta en la que estamos viendo. Y quiero comenzar observando por qué en Chile las viviendas son tan costosas, que es por una serie de factores, pero vamos a hablar cuáles son los elementos que lo han encarecido más fuerte. Y hay que recordar, antes que comencemos a ver estos datos, que esto también fue empujado bastante por CIPER Chile, que muchos piensan que es un medio más neutral, pero es bastante de izquierda, sus periodistas lo son, y ellos mediáticamente han sido los que han empujado que el Estado se encargue directamente de la fijación de precios de estos productos, al igual que otras cosas, partir con las viviendas, pero también otros productos que ellos consideran esenciales. Fijados el precio por ley, muy similar a cosas que se hicieron aquí en el pasado en Chile, como fue durante el periodo de Salvador Allende. Y quiero que observemos por qué han aumentado tanto los costos de las viviendas en el último tiempo. Y vamos a comenzar con uno de los factores importantes que tiene que ver con los impuestos, el IVA en particular. Quiero leerles un poco una noticia antigua del año 2016, que es parte de la reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet. Y dentro de los cambios que hizo en la reforma tributaria está el siguiente: se incluyó el pago del IVA a la vivienda una vez que se concrete la compra y la exención de este impuesto para las viviendas entregadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que usualmente son viviendas sociales que se entregan a distintas personas que tienen un costo altísimo porque hay mal gasto de por medio, los materiales sospechosamente siempre son extremadamente caros cuando lo hace el Estado, etcétera. ¿Y qué consiste este aumento de impuestos? En que se le aplicó un IVA a las viviendas que antes no estaba presente. Y se estimó que eso significó el siguiente aumento en su momento en el año que se estimó. Y se observó que por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, disculpen, se me había olvidado el nombre, la Cámara Chilena de la Construcción, que esto habría provocado un aumento en las viviendas en un 14%, en caso de viviendas con un costo de 2.500 UF. Con las correcciones introducidas por los senadores, mencionan ellos, el aumento del precio de las viviendas de menor valor quedó bastante acotado, aunque para los inmuebles entre 3.400 a 4.000 UF, la reforma hará que su valor se incremente en cerca del 12%. Entonces vemos que las reformas que se hicieron durante el gobierno de Bachelet en realidad terminaron causando que aumentara de manera sustancial el costo de las viviendas. Y eso significa un aumento entre un 14% para viviendas de 2.500 UF en su momento, como también lo fue de un 12% para viviendas de 3.400 a 4.000 UF en su momento. Entonces vemos que uno de los factores que hizo que aumentara sustancialmente el precio fue porque Bachelet hizo una reforma en que se le empezó a cobrar impuestos adicionales, que es el IVA, como podemos observar aquí. Entonces ese es un factor para el tema de los precios. Pero otro factor es el tema de los permisos y también dificultades burocráticas que se hacen con respecto a la construcción de viviendas. No se me ocurre un mejor ejemplo que lo que ocurre en Recoleta con el alcalde Daniel Jadwe, donde él, de manera ilegal, porque así lo ha determinado toda la justicia, empieza a impedir que se entreguen los departamentos de un edificio construido e intenta demolerlo por completo. Entonces, si observamos estos hechos, por un lado, impuestos que se van grabando, como también adicionales, como es el caso del IVA a las viviendas hecho por Bachelet, y después casos como alcaldes como este que impiden la construcción de nuevas viviendas, hace que sea más costoso por intervención estatal. Y eso es dejando de lado el hecho también de que va aumentando el precio porque empieza a haber
una falta de viviendas en ciertos sectores. Y uno se preguntaría por qué faltan viviendas, porque claramente, y esto es de lógica básica y oferta y demanda básica, si es que la gente quiere algo, como puede ser una vivienda que todos necesitan, y hay pocas viviendas, aumenta el precio porque más gente lo quiere, es decir, hay una mayor demanda, porque si más gente quiere algo, hay mayor demanda, pero como la oferta es baja, es decir, hay pocas ofertas de vivienda, aumenta el precio, porque hay menor cantidad para una mayor cantidad de personas, y eso significa que va aumentando el precio de la disponibilidad de la oferta que hay. Y uno se preguntaría por qué también es eso, porque ahí entran nuevamente las regulaciones estatales y ciertas restricciones con respecto a la construcción, que se impide que se construyan más edificios, más viviendas sobre cierta altura. Entonces, al hacer todas estas restricciones arbitrarias por parte del Estado en numerosas partes de Santiago, se observa, porque esto es un problema más bien santiaguino, que esto va haciendo que aumenten los costos de las viviendas, porque dicen, bueno, por ley nos aumentan los impuestos y hacen que sea más caro. Nos impiden por burocracia también muchas veces entregar las viviendas, como el caso de Daniel Jadwe en Recoleta. Y además no podemos construir tantos edificios, viviendas, departamentos, porque por ley no nos dejan hacerlo. Entonces, si tomamos en consideración estos elementos, obviamente va a aumentar el precio, porque ponen impuestos a las viviendas, además hacen que sea más difícil entregar las viviendas, y por otro lado se observa que no se pueden construir muchas viviendas nuevas porque hay restricciones arbitrarias por parte del Estado, y de manera natural, porque el mercado se adapta, cuando hay esas condiciones que aumentan el costo, va a aumentar también el costo de las viviendas, y por eso se ha observado una alza constante de las viviendas a lo largo del tiempo. E incluso los expertos admiten que esto es en parte responsabilidad del IVA. Dicen que tan solo el IVA, y esto descontando los efectos que tienen otras regulaciones como las que ya mencioné, sería la aplicación del IVA a la vivienda tiene un efecto marginal de un aumento de un 3 a 4%. Y es un elemento importante porque se observó en el año 2019, este año, que han aumentado en un 9% el precio, y aproximadamente la mitad se observa que es simplemente del cobro del IVA, y esto dejando de lado que parte de ese costo de aumento también es por regulaciones estatales y dificultades burocráticas, y por lo tanto el mercado va aumentando su precio ante una falta de disponibilidad de viviendas y tantas condiciones adversas para la construcción de estas, porque con impuestos extra, más regulaciones, es más caro y por lo tanto las viviendas son más costosas. Pero habiendo hecho esta contextualización, me parece importante también que veamos dónde se ha intentado aplicar esta idea de la fijación de precios de viviendas, que tanto el diputado Winter dice que no, en Europa las cosas son distintas, ahí se fijan los precios como en Alemania, como en España, y las cosas funcionan mejor en Portugal. Y vamos a ver que eso en realidad no es tan así, y donde se ha intentado no ha tenido consecuencias muy positivas. Vamos a comenzar con el caso de España, que es muy similar al caso que tenemos aquí en Chile con respecto a las viviendas. En España actualmente gobierna el Partido Socialista, y tenemos en España también la coalición de Podemos, que es muy similar al Frente Amplio chileno. Y lo que se observa ahí es que hay numerosas viviendas que se encuentran vacías porque tienen un costo altísimo. ¿Y qué ocurre? Que como tienen un costo tan alto, las personas que quieren arrendar no pueden arrendarlo, y los propietarios no tampoco están muy dispuestos a hacer estos arrendamientos. Y muchos dicen que por parte de la izquierda que debería hacerse ciertas fijaciones de precios para que los arrendatarios arrienden, pero ahí se dice que no van a querer arrendar porque no les conviene, porque sería bajo el precio de mercado. Y también otros dicen que se deberían expropiar, esto ya lo mencioné. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Que voy a leer lo siguiente: el Partido Socialista Español ha amenazado con limitar el precio de los alquileres, es decir, fijarlos por ley, para tratar de frenar la subida de los precios, a pesar de que este tipo de restricciones ha fracasado de forma estrepitosa en otros países. Después barajó la posibilidad de subir los impuestos a las SOCIMIS, pese a que su peso en el mercado del alquiler es marginal y por tanto carece de influencia alguna, y ahora estudia penalizar a los propietarios de pisos vacíos, pensando que así pondrán su vivienda en alquiler. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas de estas viviendas en España en realidad no están en situación de ser habitables, que ocurre también en Chile. Hay muchas viviendas que se encuentran en un mal estado de mantención, por lo tanto no son habitables. Otras, como se observa, están en proceso de construcción, y muchas de las que están en realidad en lugares con mucha demanda, como es el caso de Madrid, se observa que hay una falta de vivienda y por lo tanto un costo más alto. Ocurre lo mismo que en Santiago. Y países donde se han hecho estas leyes de fijación de precios, voy a mostrar un par de ejemplos y consecuencias de esto, que son Alemania y son el caso de Portugal.
que creo que son ejemplos que muchas veces se replican, y el caso del diputado Winter, él quiso dar el ejemplo de Alemania y también de Portugal, así que vamos a refutar un poco estos ejemplos. ¿Qué fue lo que hizo Alemania y que en realidad no funciona? Donde se intentó hacer una ley de fijación de precios para que no subieran por sobre cierto monto en Alemania. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Por un lado, esta ley no tuvo realmente aplicación práctica porque había una estipulación dentro de esta ley que decía que si uno hace mejoras a esa vivienda no se aplica esta normativa. Entonces lo que hicieron casi todos los propietarios fue decir, bueno, si hago una mejora no se me aplica. Entonces ellos hicieron un pequeño arreglo mínimo de un costo bajísimo y no se les aplica la ley. Pero también donde se comenzó a aplicar en esos casos, se observó que muchos de los propietarios que no quisieron hacer estos arreglos después no querían arrendar. ¿Y por qué no querían arrendar? Preguntará uno, si por ley tiene que ser más bajo. Porque ocurre lo mismo que ocurrió aquí durante la Unidad Popular cuando se fijan cosas por ley, que es la escasez. Si tú ves que te conviene, en el mercado común y corriente tienes que vender por un cierto precio y después te dicen que por ley tienes que venderlo bajo el precio de mercado, tú vas a decir, no me conviene vender o no me conviene arrendar, porque me están jodiendo. No conviene hacer esto porque está bajo el precio de mercado. Y en cosas como la producción de alimentos eso hace que la gente no venda y se genera una crisis. Pero en el caso de los inmuebles, lo que hace ahí es que la gente diga, bueno, en realidad entonces no voy a arrendar, no voy a vender y me quedo con el departamento, la casa vacía, y espero hasta que eventualmente pueda hacerlo a precio de mercado. Eso es lo que genera escasez, lo que aumenta aún más el precio de las viviendas, que por ley después no pueden ser más de cierto precio, pero eso hace que la gente simplemente no venda, y en vez de haber viviendas presentes que son de un costo alto, ocurre que después simplemente hay viviendas que no se arriendan, no se venden, y la gente no puede acceder a nuevas viviendas. Lo que da paso a la siguiente situación, que es cuando empiezan a proponer expropiaciones de viviendas. Y ahí es cuando también empiezan a haber un control más directo del Estado y empieza a haber aún más problemas. Pero nadie se atreve todavía a hablar del tema de expropiación de viviendas porque, como se pueden imaginar, es bastante problemático. Entonces ese es el caso de Alemania. No se aplica realmente esa normativa, y en los casos donde se ha aplicado en realidad no se aplica propiamente tal. Y luego tenemos el caso de Portugal, donde se habla como si se hubieran fijado por ley los precios de las viviendas, y en la realidad no es así. ¿Qué es lo que dice la noticia? Se los voy a leer. Desde que entró en vigor el programa de arrendamiento accesible en Portugal, muchos periódicos españoles se han llenado de titulares celebrando el milagro logrado en tierras lusas. Según esos medios, el gobierno del socialista António Costa se ha hartado de ver cómo los portugueses sufren las consecuencias de la burbuja inmobiliaria provocada por el boom del turismo, y ha decidido poner fin a la inflación aprobando una ley revolucionaria que fija el precio del alquiler máximo en torno a los 675 euros mensuales para la mayoría de las viviendas de Portugal. Es una cosa muy similar a lo que está diciendo el diputado Winter. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Tiene un fallo esencial. No es cierto. En Portugal no se ha impuesto un límite legal sobre los alquileres que se pueden cobrar. El programa de arrendamiento accesible es una iniciativa completamente voluntaria que ofrece incentivos fiscales a los propietarios que desean alquilar sus viviendas a un 20% por debajo del valor del mercado, lejos de ser la panacea para el problema de las rentas desorbitadas. En su primer mes de su existencia, el programa ha tenido un impacto extremadamente limitado. Apenas 89 viviendas han sido inscritas y solo se han cerrado 10 contratos de arrendamiento. Entonces, en un país entero, con esta legislación que cita el diputado Winter, en Portugal, solo 89 viviendas lo aplicaron. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que dicen lo siguiente los que son los propietarios de la temática. Tanto las asociaciones de propietarios como la de los inquilinos se han mostrado en contra de este proyecto y señalado que tal y como está concebido, poco hace para cumplir con su objetivo expreso de dinamizar los alquileres en Portugal, porque estos beneficios fiscales en realidad no son suficientes para suplir la cantidad de dinero menos que se ganaría con la venta o arrendamiento, y ocurre que nuevamente se empiezan a aplicar fijaciones por ley e imponer que se venda, la gente dice no voy a vender porque es muy bajo el precio que realmente tiene. Y después viene el siguiente paso, como ya mencioné, que empiezan a proponer expropiaciones y ahí la gente se asusta, abandona el país, y los inversores y las distintas compañías también se asustan y dicen están expropiando y la gente se alarga. Además de que es extremadamente impopular y por eso no lo hacen, empezar a expropiar viviendas de personas común y corriente. Incluso expropiar viviendas de personas que tienen una alta cantidad de dinero es bastante impopular porque la gente se empieza a asustar. Por eso muchas veces no se propone. Entonces vemos que la propuesta del diputado Winter podría tener ciertos resultados. ¿Cuáles? Que básicamente habría escasez de viviendas, las constructoras probablemente no construyan muchas viviendas más porque no les convendría hacerlo.
Y también los que ya son propietarios de viviendas, tanto casas como departamentos, no venderían sus departamentos ni los arrendarían. Habría ese problema. Y siempre pueden proponer que se expropie, pero dudo que se atrevan todavía a hacer este tipo de cosas. Si quisieran realmente bajar el costo de las viviendas, yo aconsejaría justamente eliminar lo que aumentó sustancialmente su costo, como lo dice la Cámara Chilena de la Construcción, y también se ha analizado con respecto a la reforma tributaria, que sería la consecuencia, que es eliminar de las regulaciones el IVA adicional que se le puso, como vemos que aumentó entre 14 y 12% su precio, y también eliminar restricciones burocráticas y de presión estatal que aumentó su costo sustancialmente. Incluso en la actualidad se dice que más de la mitad del costo que aumenta de las viviendas es por culpa del IVA que se le agregó, y otro porcentaje no menor es también de las regulaciones adicionales que hay. Entonces, si es que se quita el IVA, si es que se quitan estas regulaciones e impuestos con respecto a las viviendas, ya bajaría de manera sustancial el costo de esto, y si se permitiera también en mayor cantidad de lugares la construcción de nuevas viviendas, como habría mayor oferta, es decir, más departamentos, más casas, la demanda se cumpliría un poco y bajarían los precios, porque la única manera en que esto va a bajar es si se permite construir más viviendas para que se supla la demanda que hay. Estas políticas socialistas de control de precios en realidad no son útiles, no sirven y simplemente crean más problemas, escasez y más crisis que después ellos culparían sobre el salvaje y malvado capitalismo y que pedirían soluciones de mayor intervención estatal, cuando fue eso justamente lo que causó el problema. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.